Te han enseñado a creer que cuestionar la ideología woke te convierte en una mala persona. Que si dudas de sus narrativas sobre género, raza o identidad, es porque te falta empatía. Que si no aceptas cada nueva ortodoxia progresista, eres parte del problema. Roger Scruton desenmascaró esta mentira totalitaria. Y lo más extraordinario es que desarrolló un método filosófico riguroso, verificable, aplicable en literalmente 10 minutos, para detectar cuando un discurso aparentemente compasivo es en realidad manipulación ideológica. No necesitas un doctorado en filosofía. No necesitas leer cientos de páginas. Scruton destilló medio siglo de combate intelectual contra precursores del wokismo en 4 preguntas devastadoras que desmantelan cualquier ideología totalitaria. Imagina tener esa claridad. Imagina poder escuchar un discurso sobre justicia social, aplicar mentalmente estas 4 preguntas en 30 segundos, y saber con absoluta certeza si estás ante un argumento legítimo o ante propaganda disfrazada de compasión. Imagina la libertad mental de no autocensurarte jamás por miedo a cancelación, porque sabes exactamente por qué la narrativa woke falla en sus propios términos. Eso es lo que Scruton nos dejó. No un rant político. No una crítica abstracta. Una herramienta filosófica tan afilada que corta la niebla ideológica instantáneamente. Si sientes que estás siendo presionado constantemente para aceptar narrativas que contradicen la realidad observable, si te autocensuras en el trabajo o en la universidad porque cualquier duda se interpreta como privilegio, si estás harto de ese secuestro intelectual donde solo puedes conformarte o ser cancelado, este video va a cambiar completamente tu relación con el discurso woke. Scruton enfrentó los precursores de esta ideología durante más de 50 años. Estuvo en París en 1968 viendo cómo el marxismo cultural capturaba las universidades. Observó cómo la corrección política transformaba el debate académico en tribunal inquisitorial. Y desarrolló un método filosófico basado en 3 pilares inquebrantables: realidad objetiva verificable, consecuencias históricas documentadas y respeto profundo a la naturaleza humana. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es cómo Scruton convirtió ese medio siglo de batalla intelectual en 4 preguntas tan precisas, tan devastadoras, que ninguna ideología totalitaria sobrevive su escrutinio. Y lo más importante, vas a aprender a aplicarlas inmediatamente en conversaciones laborales, debates familiares, análisis de noticias. En 10 minutos, vas a adquirir inmunidad completa a la manipulación ideológica. No exagero. Scruton diseñó estas preguntas exactamente para eso. Si este video resuena contigo, si sientes que necesitas exactamente esta herramienta para dejar de sentirte loco cuando ves narrativas absurdas, suscríbete para continuar explorando el pensamiento de Roger Scruton. Y si quieres profundizar aún más en su método filosófico de defensa de la libertad intelectual, activa la campanita para no perderte ninguna reflexión. Ahora bien, para entender cómo desarrolló Scruton estas herramientas devastadoras, necesitamos partir de una comprensión profunda de lo que se perdió en nuestra cultura intelectual. Lo que más me fascina de cómo Scruton abordaba la cuestión de la libertad intelectual es que nunca idealizaba el pasado. No pretendía que antes todo fuera perfecto. Pero observó algo real que desapareció: la posibilidad de buscar la verdad sin que esa búsqueda te convirtiera automáticamente en enemigo moral. Scruton recordaba sus años universitarios en Cambridge a principios de los 60 con una claridad extraordinaria. Había debates apasionados, marxistas discutiendo con conservadores, existencialistas confrontando a positivistas lógicos. Pero había algo fundamental que todos compartían: la convicción de que la verdad existía, era accesible a través de la razón y la evidencia, y que el disenso honesto era el camino hacia ella. ¿Sabes lo que Scruton descubrió cuando contemplaba esa época? Que la cultura intelectual funcionaba bajo un principio no escrito pero sagrado: puedes estar completamente equivocado en tus ideas, pero si argumentas con honestidad,
presentas evidencia, y estás dispuesto a cambiar de opinión ante mejores argumentos, mereces respeto. Tu error no te convertía en mala persona. Te convertía en buscador de verdad que todavía no la había encontrado. Imagina mi asombro cuando comprendí que Scruton veía en esto algo mucho más profundo que simple etiqueta académica. Era el reconocimiento de que los seres humanos somos falibles, que la verdad es difícil, que necesitamos ayuda mutua para acercarnos a ella. La libertad intelectual no era un lujo liberal, era condición de posibilidad de cualquier conocimiento genuino. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante de su análisis. Scruton notó que esa cultura del debate honesto descansaba sobre pilares filosóficos específicos que nadie cuestionaba explícitamente pero todos asumían. Primero, la realidad objetiva existe independientemente de nuestras creencias. Hay hechos del mundo que podemos verificar y sobre los cuales podemos estar equivocados. Esta es la base de toda ciencia, de toda historia, de todo conocimiento. Segundo, la naturaleza humana tiene constantes observables. No somos pizarras en blanco totalmente moldeables por la sociedad. Hay límites biológicos, psicológicos, antropológicos que ninguna ideología puede eliminar sin causar sufrimiento masivo. Tercero, las ideas tienen consecuencias reales. No existe el solo es teoría. Cuando transformas ideas en políticas, en leyes, en instituciones, produces efectos concretos en vidas humanas reales. Y esos efectos son evaluables moralmente. Cuarto, la tradición cultural acumuló sabiduría. No es solo opresión o ignorancia. Miles de generaciones experimentaron, fracasaron, aprendieron, transmitieron. Destruir esa herencia sin ofrecer algo verificablemente superior es arrogancia genocida. ¿Sientes cómo estos pilares creaban un espacio de libertad intelectual real? Podías cuestionar cualquier cosa, proponer alternativas radicales, imaginar sociedades completamente diferentes. Pero tenías que presentar evidencia, considerar consecuencias, respetar la naturaleza humana, aprender de la historia. Scruton observó algo extraordinario en las comunidades intelectuales que funcionaban bajo estos principios. Había una especie de humildad epistémica compartida. Los marxistas más feroces admitían que no tenían todas las respuestas. Los conservadores más tradicionales reconocían que algunas reformas eran necesarias. Nadie pretendía poseer la verdad absoluta, pero todos confiaban en que el debate honesto nos acercaba gradualmente a ella. Y lo más importante, había una diferencia clara entre dos tipos de personas. Por un lado, los que buscaban la verdad honestamente, dispuestos a cambiar de opinión ante mejor evidencia. Por otro, los ideólogos que habían decidido de antemano sus conclusiones y solo buscaban confirmación. ¿Sabes qué hacía la cultura intelectual sana con los ideólogos? No los cancelaba. No los silenciaba. Los exponía. Les pedía evidencia. Les mostraba contraejemplos históricos. Les preguntaba por las consecuencias de sus propuestas. Y si no podían responder honestamente, perdían credibilidad naturalmente. Scruton tenía una forma extraordinaria de describir este mundo que perdimos. Decía que era como una conversación civilizacional donde cada generación añadía su voz, cuestionaba a las anteriores, pero también las escuchaba. Nadie era cancelado por preguntar. Nadie era excomulgado por dudar. La única herejía imperdonable era la deshonestidad intelectual, mentir sobre evidencia, manipular datos, silenciar objeciones. Imagina vivir en una cultura así, donde puedes cuestionar narrativas sobre género sin que te acusen de odio, donde puedes presentar evidencia histórica sobre consecuencias del socialismo sin que te llamen fascista, donde puedes defender tu tradición cultural sin que te cataloguen como supremaquista. Eso no era utopía. Era la norma en comunidades intelectuales funcionales. Y Scruton lo vivió.
Por eso sabía exactamente que estábamos perdiendo. Pero había algo más que Scruton observó en ese mundo que desapareció. Había una confianza profunda en la capacidad humana de soportar la verdad. No necesitábamos espacios seguros donde ciertas ideas fueran prohibidas para proteger sensibilidades. Se asumía que los adultos intelectualmente maduros podían escuchar argumentos que contradecían sus creencias más profundas sin desmoronarse emocionalmente. ¿Sientes cómo esa confianza liberaba la mente? No tenías que caminar sobre cáscaras de huevo temiendo ofender. Podías ir directamente al argumento, presentar la evidencia más fuerte, confiar en que tu interlocutor era lo suficientemente adulto para procesarla. Scruton solía decir algo que nunca olvidaré: la verdad no necesita protección. Las mentiras sí. Y cuando contemplo ese mundo que perdimos, comprendo exactamente qué quería decir. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador del análisis de Scruton. Porque presenció exactamente cuándo, dónde y cómo se destruyó esa cultura de libertad intelectual. No fue un proceso gradual y accidental. Fue una revolución deliberada con estrategia específica. Scruton estaba en París en mayo de 1968. Tenía 24 años, era estudiante de posgrado, observaba fascinado cómo los intelectuales marxistas capturaban las universidades francesas. Y lo que vio lo horrorizó tanto que dedicó el resto de su vida a combatir lo que presenció ese día. ¿Sabes lo que Scruton descubrió cuando contemplaba las barricadas parisinas? Que no era una revolución por la libertad. Era una revolución contra la realidad objetiva. Los manifestantes no querían mejores argumentos. Querían destruir la posibilidad misma de argumentación racional. Imagina mi asombro cuando comprendí que Scruton veía en los eslóganes del 68 el nacimiento de algo monstruoso. La imaginación al poder sonaba poético. Pero significaba: nuestros deseos pueden redefinir la realidad. Prohibido prohibir sonaba liberador. Pero significaba: ninguna norma objetiva puede limitar nuestra voluntad. Scruton observó algo extraordinario en los líderes intelectuales de esa revolución. No argumentaban. Acusaban. No presentaban evidencia. Desenmascaraban. No debatían ideas. Destruían reputaciones. Habían aprendido de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, de Foucault: el poder no se conquista con mejores argumentos sino controlando el lenguaje, las instituciones, la definición misma de lo que cuenta como conocimiento legítimo. Y aquí viene la parte que me dejó sin aliento cuando la descubrí. Scruton identificó la estrategia específica que estos ideólogos usaron para destruir la cultura del debate honesto. La llamó la inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo funciona? En el mundo intelectual tradicional, quien hace una afirmación extraordinaria debe presentar evidencia extraordinaria. Si afirmas que el género es puramente construcción social, debes explicar por qué todas las sociedades humanas desarrollaron patrones similares. Si afirmas que la tradición occidental es únicamente opresión, debes reconciliar eso con sus logros verificables en ciencia, democracia, derechos humanos. Pero los ideólogos invirtieron esto completamente. Ahora quien debe justificarse es quien duda de la narrativa progresista. Si cuestiona la ideología de género, debe demostrar que no es un fanático. Si defiende su tradición cultural, debe probar que no es un supremacista. Si presenta evidencia biológica sobre diferencias sexuales, debe acreditar que no está motivado por odio. Scruton tenía una forma extraordinaria de diagnosticar esto. Decía: convirtieron la epistemología en tribunal moral. Ya no preguntan, ¿es verdad? Preguntan, ¿por qué quieres que sea verdad? Y si tus motivaciones no pasan su test de pureza ideológica, tu argumento es descartado sin consideración. ¿Sientes cómo esto mata cualquier posibilidad de búsqueda honesta de verdad? Porque ahora no importa tu evidencia, no importa tu lógica,
no importa tu coherencia. Importa si tus conclusiones coinciden con la ortodoxia progresista. Si coinciden, eres iluminado. Si no coinciden, eres culpable de algo: privilegio, falta de empatía, complicidad con opresión. Imagina el poder totalitario de esta estrategia. Ya no necesitas refutar argumentos. Solo necesitas cuestionar la moralidad de quien los presenta. Ya no necesitas evidencia superior. Solo necesitas acusar de motivaciones impuras. Ya no necesitas coherencia lógica. Solo necesitas pureza ideológica. Scruton observó cómo esta inversión se expandió como virus desde París 68 hasta capturar departamentos universitarios enteros. Primero humanidades, luego ciencias sociales, eventualmente infiltrándose hasta en ciencias duras cuando tocaban temas sensibles. ¿Y sabes lo más perturbador que Scruton descubrió? Que esta estrategia no era nueva. Era exactamente la que usaron los bolcheviques en la Unión Soviética, los maoístas en China, los Khmeres rojos en Camboya. Primero controlas el lenguaje. Luego criminalizas el disenso. Finalmente, haces que la gente se autocensure por terror a ser señalada como enemiga del pueblo. Solo que ahora, en Occidente, el enemigo del pueblo no es el kulak o el contrarrevolucionario. Es el privilegiado, el fóbico, el negacionista. Diferentes etiquetas, misma función: silenciar sin tener que refutar. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante del análisis scrutoniano. Identificó el momento preciso en que esto dejó de ser teoría académica y se convirtió en poder institucional real. Fue cuando las universidades comenzaron a adoptar políticas de diversidad e inclusión que funcionaban como comités ideológicos. Ahora, para ser contratado como profesor, no solo necesitas credenciales académicas. Necesitas demostrar compromiso con justicia social. ¿Cómo se evalúa ese compromiso? Por tu disposición a aceptar sin cuestionar las ortodoxias progresistas sobre género, raza, identidad. Scruton observó algo extraordinario en este proceso. La universidad, que durante siglos fue el último refugio de la libertad intelectual, se convirtió en el primer espacio de censura ideológica. El lugar que supuestamente existía para cuestionar ortodoxias se convirtió en el más intolerante ante cualquier disenso. ¿Sientes cómo esto invirtió completamente la función de la institución universitaria? Ya no es un espacio para buscar verdad. Es un espacio para proteger narrativas. Si estas reflexiones de Scruton resuenan en ti, si sientes que articulan algo que has intuido siempre sobre la cultura woke, te invito a que te suscribas al canal. Cada video es una exploración profunda de su pensamiento, y juntos continuaremos descubriendo las verdades que nos dejó sobre libertad, tradición y resistencia intelectual. Dale like si este análisis te está ayudando a comprender por qué sientes que algo fundamental está roto en nuestra cultura. Lo que más me conmueve del análisis de Scruton sobre las consecuencias de esta ruptura es que nunca fue meramente intelectual. Comprendió que cuando destruyes la posibilidad de búsqueda honesta de verdad, no solo dañas la academia, dañas el alma humana. Scruton observó algo devastador en estudiantes que crecieron bajo la ideología woke. Una forma de ansiedad existencial que no había visto en generaciones anteriores. Y la rastreó hasta su causa específica, la imposibilidad de confiar en su propio juicio. ¿Sabes lo que Scruton descubrió cuando contemplaba esta ansiedad generacional? Que cuando te enseñan sistemáticamente que tus percepciones de la realidad son construcciones sociales, que tus intuiciones morales son privilegio internalizado, que tus dudas sobre narrativas oficiales son síntomas de fobias inconscientes, pierdes la capacidad de habitar el mundo con confianza básica. Imagina vivir así. Observas que niños y niñas tienden a jugar de formas diferentes. Pero te han enseñado que notarlo es esencialismo biologicista. Sientes que tu cultura tiene valores que vale la pena preservar.
pero te han enseñado que sentirlo es chauvinismo cultural. Cuestionas una narrativa sobre opresión histórica porque la evidencia no cuadra. Pero te han enseñado que cuestionarlo revela tus sesgos implícitos. ¿Sientes cómo esto genera una forma de esquizofrenia cognitiva? Tu experiencia te dice una cosa. La ortodoxia ideológica te dice lo contrario. Y te han entrenado para desconfiar de tu experiencia y creer la ortodoxia. Scruton tenía una forma extraordinaria de diagnosticar las consecuencias psicológicas de esto. Decía, cuando condicionas a la gente para que ignore su percepción directa de la realidad en favor de narrativas ideológicas, no creas personas más compasivas. Creas personas más neuróticas. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Scruton observó que esta neurosis no se distribuye uniformemente. Afecta más severamente a las personas más conscientes, más sensibles, más inclinadas naturalmente a la empatía. Porque son las que más internalizan el mensaje de que sus percepciones normales son moralmente sospechosas. ¿Sabes qué produce esto? Una élite ideológicamente capturada que se autocensura constantemente, un amplio grupo silencioso que ha aprendido a no expresar lo que realmente piensa, y un pequeño grupo de ideólogos que controla el discurso público sin tener que convencer a mayorías. Imagina mi asombro cuando comprendí que Scruton veía en esto un mecanismo totalitario clásico adaptado a democracias liberales. En las dictaduras tradicionales, te silencian con violencia estatal. En las democracias woke, te silencian con violencia social, cancelación, pérdida de empleo, destrucción de reputación. El resultado es el mismo, autocensura masiva. La mayoría de la gente no cree genuinamente en las narrativas woke más extremas. Pero ha aprendido que expresar duda públicamente es demasiado costoso. Entonces calla. Y ese silencio es interpretado como consentimiento. Scruton observó algo extraordinario en conversaciones privadas con estudiantes, colegas, profesionales de todo tipo. En privado, casi todos admitían que las narrativas woke les parecían absurdas en muchos aspectos. Pero en público, conformaban o callaban. Y cuando les preguntaba por qué, la respuesta era siempre la misma: no vale la pena el riesgo. ¿Sientes cómo esto crea una forma de totalitarismo suave? No necesitas policía secreta cuando has entrenado a la gente para que se vigile a sí misma. No necesitas campos de reeducación cuando las universidades y corporaciones los ofrecen voluntariamente bajo el nombre de sesiones de diversidad. Y aquí viene la consecuencia espiritual más devastadora que Scruton identificó. Cuando vives constantemente autocensurándote, cuando nunca expresas lo que realmente piensas, cuando siempre actúas un papel de conformidad ideológica, pierdes contacto con tu propia autenticidad. Te conviertes en lo que Scruton llamaba un actor perpetuo en un teatro de virtud. Conoces tus líneas. Sabes qué gestos hacer. Entiendes qué opiniones son aceptables y cuáles prohibidas. Pero has olvidado quién eres debajo del performance. Scruton tenía una forma extraordinaria de describir el daño existencial de esto. Decía, el totalitarismo no solo te quita la libertad de hablar, te quita la capacidad de pensar honestamente. Porque cuando sabes que ciertas conclusiones están prohibidas, tu mente aprende a no llegar a ellas. No es censura externa. Es autocensura internalizada. ¿Sabes lo más perturbador? Scruton observó que muchas personas que viven así ni siquiera son conscientes de cuánto han internalizado la autocensura. Creen genuinamente que están pensando libremente. No se dan cuenta de que sus mentes evitan automáticamente preguntas peligrosas, cuestionamientos prohibidos, evidencias inconvenientes. Imagina el poder de una ideología que logra esto. Ya no necesita argumentar. Ya no necesita convencer. Ha reprogramado los parámetros mismos de lo que la gente se permite pensar.
Y Scruton vio las consecuencias de esta represión intelectual manifestarse en patologías culturales específicas, el aumento exponencial de ansiedad y depresión en jóvenes, la epidemia de fragilidad emocional que requiere espacios seguros, la incapacidad de tolerar disenso sin experimentarlo como violencia. ¿Sientes cómo todo esto se conecta? Cuando entrenas a la gente para que ignore la realidad objetiva, desconfíe de sus percepciones, se autocensure constantemente, no produces ciudadanos más virtuosos. Produces neuróticos que colapsan ante la más mínima contradicción de sus creencias ideológicamente construidas. Scruton observó algo que me dejó sin aliento: esto no es accidente. Es función. Personas emocionalmente frágiles, intelectualmente inseguras, espiritualmente desorientadas son más fáciles de controlar. Dependen de las instituciones ideológicas para decirles qué pensar, qué sentir, quiénes son. Y aquí llegamos al corazón de lo que Scruton nos dejó. Después de 50 años combatiendo ideologías totalitarias, destiló su método filosófico en 4 preguntas devastadoramente simples que cualquier persona puede aplicar en minutos para identificar cuando un discurso aparentemente compasivo es en realidad manipulación. Lo que más me fascina es cómo Scruton diseñó estas preguntas. No requieren conocimiento especializado. No dependen de sutilezas filosóficas. Son sentido común rigorizado. Y ninguna ideología totalitaria sobrevive su escrutinio. Primera pregunta: ¿niega hechos verificables de la biología, la historia o la naturaleza humana? Scruton observó que toda ideología totalitaria comienza negando alguna realidad objetiva inconveniente. El marxismo negaba la naturaleza humana egoísta. El nazismo negaba la igualdad biológica fundamental. El wokismo niega diferencias biológicas entre sexos, patrones universales en desarrollo infantil, variaciones en distribución de rasgos entre poblaciones. ¿Sabes cómo aplicar esto? Cuando escuchas una narrativa woke, pregúntate qué hechos científicos está ignorando o reinterpretando ideológicamente. Si afirma que el género es puramente construcción social, está negando toda la endocrinología, neurociencia, biología evolutiva. Si afirma que todas las diferencias en resultados son producto de discriminación, está negando variabilidad individual, preferencias demostradas, datos replicados en cientos de estudios. Scruton tenía una forma extraordinaria de señalar esto. Decía: la ideología siempre requiere que niegues lo que tus ojos ven. Te dice que el emperador viste ropas magníficas cuando está claramente desnudo. Y te amenaza con consecuencias sociales si admites la verdad obvia. Imagina el poder liberador de simplemente preguntar: ¿qué evidencia científica contradice esta narrativa? No necesitas ser experto. Solo necesitas googlear. ¿Hay diferencias cerebrales entre hombres y mujeres? Sí, miles de estudios. ¿Hay patrones universales en juego infantil? Sí, observados en todas las culturas. ¿Hay variaciones en distribución de rasgos entre poblaciones? Sí, verificables genéticamente. Segunda pregunta: ¿prohíbe el disenso o solo permite conformidad? Scruton observó que las ideologías totalitarias no pueden tolerar el cuestionamiento honesto porque sus afirmaciones no resisten escrutinio. Entonces deben criminalizar el disenso. ¿Cómo se manifiesta esto en la cultura woke? Si intentas debatir sobre ideología de género, no obtienes contraargumentos. Obtienes acusaciones: eres transfóbico. Si cuestionas narrativas sobre raza, no recibes evidencia contraria. Recibes etiquetas: eres racista. Si dudas de la histeria climática más extrema, no te presentan mejores datos. Te llaman negacionista. Scruton tenía una forma extraordinaria de diagnosticar esto. Decía: cuando una ideología responde a preguntas con acusaciones, admite implícitamente que no tiene respuestas. Solo tiene poder.
¿Sientes cómo esto es inmediatamente aplicable? La próxima vez que cuestiones una narrativa woke, observa la respuesta. ¿Te presentan evidencia superior? ¿Te ofrecen argumentos más coherentes? ¿O te acusan moralmente e intentan silenciarte? Imagina mi asombro cuando comprendí que Scruton veía en esta intolerancia al disenso el síntoma más confiable de ideología totalitaria. Porque quien posee la verdad no teme el cuestionamiento. Solo quien posee mentira debe prohibir preguntas. Tercera pregunta: ¿qué sociedades lo aplicaron y qué resultados obtuvieron? Esta es la pregunta que Scruton consideraba más devastadora. Porque las ideologías no son abstracciones. Se han intentado. Produjeron resultados. Y esos resultados son evaluables. ¿Sabes cómo aplicar esto a narrativas woke? Pregunta: ¿qué sociedades intentaron eliminar diferencias de género mediante ingeniería social? Los kibutzim israelíes, las comunas suecas, los experimentos soviéticos. ¿Resultado? Fracasaron. Las diferencias reaparecían generación tras generación. ¿Qué sociedades intentaron redistribución forzada basada en identidad racial? Zimbabue con confiscación de tierras, Sudáfrica con empleo cotizado. ¿Resultado? Empobrecimiento masivo, huida de talento, colapso institucional. Scruton observó algo extraordinario: los woke nunca quieren discutir resultados históricos. Solo quieren discutir intenciones. Pero la intención era noble. Pero buscábamos igualdad. Scruton respondía: las intenciones nobles con resultados catastróficos no son nobleza. Son arrogancia genocida. ¿Sientes cómo esta pregunta corta toda la retórica vacía? No me hables de tu utopía teórica. Muéstrame dónde funcionó. Presenta evidencia histórica. Si no existe, tu ideología es experimento no probado que quieres realizar con vidas humanas reales. Cuarta pregunta: ¿qué tradiciones destruye y qué propone sustituirlas? Scruton observó que las ideologías totalitarias siempre destruyen estructuras sociales funcionales, familia, comunidad, tradiciones culturales, prometiendo reemplazarlas con algo superior. Pero ese algo superior nunca llega. Y la gente queda desamparada. ¿Cómo aplicar esto? La ideología woke ataca a la familia nuclear como heteropatriarcal. ¿Qué ofrece en su lugar? Estructuras no probadas, experimentos sociales, redefiniciones que ignoran necesidades infantiles documentadas. Ataca la tradición cultural occidental como supremaquista. ¿Qué ofrece sustituirla? Multiculturalismo que en la práctica significa ninguna cultura, relativismo que destruye criterios compartidos. Scruton tenía una forma extraordinaria de señalar la arrogancia de esto. Decía: destruyen en una generación lo que miles de generaciones construyeron mediante prueba y error. Y llaman a esa destrucción progreso. ¿Sientes cómo estas 4 preguntas funcionan en conjunto? Crean un escáner ideológico infalible. Y aquí llegamos a lo verdaderamente transformador del método scrutoniano. No es solo diagnóstico. Es vacuna. Una vez que internalizas estas 4 preguntas, desarrollas inmunidad permanente a la manipulación ideológica. Lo que más me fascina es cómo Scruton diseñó esto para aplicación cotidiana e inmediata. No necesitas debates filosóficos extensos. No necesitas enfrentamientos públicos. Solo necesitas aplicar mentalmente el test cada vez que encuentras una narrativa woke. Imagina tu día típico. Ves una noticia sobre equidad de género. Automáticamente aplicas las 4 preguntas en 30 segundos. ¿Niega biología? Sí, ignora preferencias demostradas. ¿Permite disenso? No, cualquier cuestionamiento es machismo. ¿Funcionó históricamente? No, todos los experimentos fracasaron. ¿Qué destruye? Meritocracia funcional.
¿Qué ofrece? Cuotas que generan resentimiento. Conclusión instantánea, ideología, no argumento legítimo. Siguiente. ¿Sientes el poder liberador de esto? Ya no necesitas angustiarte analizando cada nueva ortodoxia progresista. Tu escáner ideológico la procesa automáticamente. Scruton observó algo extraordinario en personas que internalizan este método. Desarrollan lo que él llamaba confianza epistémica restaurada. Vuelven a confiar en su percepción de la realidad. Dejan de sentirse culpables por notar lo obvio. Y aquí viene lo más importante. Scruton nunca propuso combatir ideología con ideología opuesta. Propuso combatirla con realidad. No necesitas narrativa conservadora alternativa. Solo necesitas evidencia, lógica, historia, naturaleza humana. ¿Sabes cómo esto cambia completamente la dinámica de confrontación? Cuando alguien te acusa de transfobia por cuestionar ideología de género, no te defiendes de la acusación. Presentas la evidencia, muéstrame una sociedad donde negar la realidad biológica produjo florecimiento humano. Te espero. Cuando te llaman racista por oponerte a discriminación racial inversa, no argumentas tu pureza moral. Preguntas, ¿Zimbabue intentó esto? ¿Sudáfrica lo está intentando? ¿Qué resultados están obteniendo? Basemos nuestra política en evidencia, no en intenciones. Scruton tenía una forma extraordinaria de describir esta estrategia. Decía, nunca aceptes el marco moral del ideólogo. Siempre devuélvelo al marco empírico. ¿Funciona? ¿Qué evidencia? ¿Qué consecuencias? Imagina aplicar esto consistentemente durante 2 semanas. Tu cerebro comienza a automatizar el proceso. Escuchas narrativa woke. Instantáneamente se activan las 4 preguntas. Identificas manipulación. Rechazas sin culpa. Y aquí viene lo verdaderamente transformador. Scruton observó que cuando suficientes personas desarrollan esta inmunidad, la ideología pierde poder. Porque su fuerza no venía de sus argumentos, que son débiles. Venía del miedo de la gente a ser señalada. Pero ¿qué pasa cuando pierdes ese miedo? Cuando sabes exactamente por qué la narrativa es falsa, cuando tienes evidencia inmediata, cuando puedes señalar resultados históricos catastróficos, ya no te intimida ser llamado fóbico o privilegiado. Scruton solía decir algo que cambió mi vida: el poder de la mentira ideológica es proporcional a tu disposición a creerla. Cuando dejas de creer, se evapora. ¿Sientes cómo esto te libera? No necesitas esperar que la cultura cambie. No necesitas reformas institucionales. Solo necesitas tu propia mente clara. Y Scruton nos dejó algo más, la comprensión de que esta batalla es personal antes que política. Cada vez que aplicas el test y rechazas una mentira ideológica, recuperas un fragmento de tu libertad intelectual. Imagina multiplicar esto. Cada persona que se inmuniza se convierte en nodo de resistencia. No necesita predicar. Solo necesita vivir en la verdad, como decía Havel. Y esa verdad es contagiosa. Scruton observó algo extraordinario en movimientos de resistencia en Europa del Este. No derrotaron al comunismo con ideología opuesta. Lo derrotaron simplemente negándose a vivir la mentira. Y cuando suficientes personas se negaron simultáneamente, el sistema colapsó. ¿Sabes qué nos estaba diciendo Scruton? Que el wokismo tiene la misma fragilidad. Parece poderoso porque controla instituciones. Pero depende completamente de la conformidad voluntaria. Si suficientes personas simplemente dejan de conformar, se desmorona. Y tu contribución no requiere heroísmo. Solo requiere aplicar estas 4 preguntas consistentemente. Solo requiere vivir en la verdad observable. Solo requiere negarte a pretender que el emperador viste ropas magníficas.
Scruton tenía una forma extraordinaria de articular esta responsabilidad individual. Decía, no puedes cambiar la cultura completa, pero puedes cambiar tu rincón de ella. Y si suficientes personas cambian sus rincones, la cultura se transforma. Imagina tu esfera de influencia. Familia, amigos, colegas. ¿Cuántos necesitan esta herramienta tanto como tú? ¿Cuántos están autocensurándose porque no saben cómo articular porque las narrativas woke les suenan falsas? Tú ahora puedes ofrecerles exactamente lo que Scruton te ofreció: claridad. No opiniones. No ideología conservadora alternativa. Solo 4 preguntas simples que revelan manipulación. Y Scruton nos dejó una última instrucción: sé gentil con las personas, despiadado con las ideas. La gente atrapada en ideología woke frecuentemente son víctimas, no villanos. Han sido condicionados para ignorar realidad. Tu trabajo no es humillarlos. Es mostrarles que hay salida. ¿Puedes creer cómo Scruton desenmascaró completamente la maquinaria de la ideología woke en 4 preguntas devastadoramente simples? Yo también sentí este shock liberador cuando descubrí que todo lo que nos enseñaron a aceptar sin cuestionar se desmorona bajo el más mínimo escrutinio honesto. Empezamos este viaje donde probablemente estabas hace apenas 10 minutos, sintiendo que la cultura woke te estaba volviendo loco, autocensurándote constantemente, sin saber cómo articular por qué las narrativas te sonaban falsas. Y Scruton nos mostró exactamente por qué. No era tu percepción la que estaba equivocada. Era la ideología. No eras tú quien necesitaba reeducación. Eran ellos quienes necesitaban evidencia. No estabas loco por sentir que algo fundamental estaba roto. Estabas cuerdo resistiendo la locura colectiva. ¿Sientes cómo estas 4 preguntas acaban de restaurar tu confianza en tu propio juicio? Ya no necesitas dudar de ti cuando observas lo obvio. Ya no necesitas sentir culpa por confiar en la realidad. Ya no necesitas temer ser cancelado porque ahora sabes exactamente dónde estás parado sobre roca sólida. A partir de ahora, cuando escuches cualquier narrativa woke, vas a recordar automáticamente el test de Scruton. Tu mente lo aplicará en segundos. ¿Niega hechos verificables? ¿Prohíbe disenso? ¿Funcionó históricamente? ¿Qué destruye? En los próximos días, observa cómo esta nueva claridad transforma cada interacción con discurso ideológico. Ves un titular sobre equidad. 30 segundos después, sabes si es argumento legítimo o manipulación. Escuchas un discurso corporativo sobre diversidad. Automáticamente identificas qué partes son verdad y qué partes son conformidad ideológica. Permite que esta herramienta scrutoniana se convierta en segunda naturaleza. No necesitas usarla agresivamente. Solo necesitas usarla consistentemente en tu propia evaluación de narrativas. Y gradualmente, lo que parecía confuso se vuelve cristalino. Lo que te intimidaba se vuelve transparente. Imagina 3 meses desde ahora. Has aplicado el test cientos de veces. Tu inmunidad es completa. Puedes navegar cualquier conversación sobre temas sensibles con claridad total. No te dejas intimidar. No te autocensuras. Simplemente vives en la verdad que Scruton te ayudó a ver. Y aquí está lo más importante: tu confianza restaurada es contagiosa. La gente nota cuando alguien habla sin miedo, con evidencia sólida, con humildad intelectual pero firmeza moral. Y empiezan a preguntar: ¿cómo logras tanta claridad? ¿Cómo resistes la presión? Y tú simplemente compartes lo que Scruton compartió contigo: 4 preguntas. Un método. Una invitación a vivir en la realidad observable en lugar de la fantasía ideológica. Roger Scruton solía decir algo que nunca olvidaré: la verdad es como un león. No necesitas defenderla. Solo necesitas soltarla. Se defiende sola.
Y ahora, después de este viaje juntos, comprendes exactamente qué quería decir. No necesitas retórica sofisticada para desmantelar ideología woke. Solo necesitas preguntar honestamente, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué muestra la historia? ¿Qué revela la naturaleza humana? Las respuestas destruyen las mentiras sin esfuerzo. Porque la realidad es más fuerte que la ideología. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Imagina una cultura donde suficientes personas internalizan estas 4 preguntas. Donde la mayoría silenciosa deja de autocensurarse. Donde el emperador desnudo es finalmente señalado por lo que es. No necesitas ser profeta para ver que esa cultura recupera su cordura. Y tu contribución no requiere heroísmo. Solo requiere honestidad. Solo requiere aplicar consistentemente el método que Scruton te regaló. Solo requiere negarte gentilmente pero firmemente a vivir la mentira. Scruton dedicó 50 años de su vida a combatir ideologías totalitarias. Fue cancelado antes de que existiera la palabra. Fue marginado académicamente. Fue atacado despiadadamente. Pero nunca cedió. Porque sabía algo que ahora tú también sabes, la verdad siempre prevalece eventualmente. Y nos dejó estas herramientas exactamente para este momento. Para cuando el totalitarismo woke pareciera invencible. Para recordarnos que no lo es. Que depende completamente de nuestra conformidad voluntaria. Y que cuando nos negamos a conformar, se desmorona. Eres heredero de esa resistencia intelectual. Custodio de ese método filosófico. Transmisor de esa claridad liberadora. Úsala sabiamente. Compártela generosamente. Vive en la verdad valientemente. Este video es apenas una introducción al arsenal intelectual que Roger Scruton nos dejó contra la ideología totalitaria. En este canal, continuaremos explorando su pensamiento sobre belleza, tradición, comunidad, libertad. Cada video te ofrece herramientas más precisas para resistir el colapso cultural y construir algo mejor. Si quieres profundizar en el método scrutoniano de defensa de la civilización occidental, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la batalla cultural que Scruton peleó durante medio siglo ahora es nuestra. Y él nos dejó exactamente las armas que necesitamos para ganarla. La verdad te hará libre. Scruton te mostró dónde encontrarla. Ahora ve y suéltala.